¿Qué tal? Estamos ya listos estudiando la palabra de Dios. Hoy toca el capítulo número 57 del libro de Isaías. Gracias por seguirnos en la lectura diaria. Hoy leeremos este hermoso capítulo. Sacaremos lecciones sencillas, muy prácticas para nuestra vida diaria. En un momento aparece ahí el capítulo del día de hoy. Primero vamos a orar. Inmediatamente seguimos con la lectura. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darnos la vida y la oportunidad de iniciar estudiando tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 57, condenación de la idolatría de Israel. El Israel escogido, pero se apartó de los caminos de Dios. Versículo 1, ahí está el versículo ya, número 1. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda delante de la aflicción es quitado el justo. Porque el pueblo de Israel vivía en una idolatría y perseguía a los justos, aquellos pocos justos que decidían obedecer a Dios, mantenerse fiel a los principios de la palabra de Dios. Entonces ellos los perseguían y algunos eran asesinados. Así que a ellos no les interesaba. A eso se refiere el Señor, a esas personas justas que mueren mientras los demás andan en la maldad y pocos se acuerdan de los justos. Así que Dios está reclamando, está enseñando al pueblo cómo es posible que aún los pocos justos que quedan, ustedes los persigan, los asesinan y después ni se acuerdan de ellos. Entonces Dios viene a confrontar ahí, por eso dice en el versículo 2, habla acerca de eso, dice, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Es cierto? Pues ya murieron, descansan en paz. Esa fidelidad que tuvieron mientras estuvieron con vida fue una bendición. Pero ahora Dios se refiere a los idólatras, a los que persiguieron a los justos por servir a Dios. Les dice así, mas vosotros llegaos acá al versículo 3, hijos de la hechicera, generación del adulterio y de la fornicaria. Dios les dice, ustedes con su hechicería, con su fornicación, por cambiar a Dios y irse tras los dioses paganos, entonces Dios les habla de forma tan dura y tan directa. Y es lo mismo para el día de hoy. Son pocos los justos que quieren seguir al Señor y la mayoría sigue las cosas de este mundo, porque son millones de personas que siguen las cosas de este mundo y son pocos los que anhelan la palabra del Señor, y usted lo puede ver. Los videos donde se habla de la palabra de Dios son pocas reproducciones, pero en un video donde habla otras cosas que no tienen nada de la palabra del Señor son millones de reproducciones. Es interesante. Entonces dice, por eso dice aquí, versículo 4 está hablando, dice, ¿de quién os habéis burlado? Se está burlando. ¿Piensan ustedes, la pregunta, contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebelde, generación mentirosa, versículo 5, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles verdes, debajo de los peñascos? ¿No son ustedes mismos que cambiaron al Dios verdadero y se fueron bajo un árbol frondoso? Y ahí levantaron un Dios, y ahí lo adoraron, y de ahí sacrificaron, ahí entregaron a sus hijos. Versículo 6 dice, en las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación, y ofrecisteis presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Dice Dios. Si ustedes mismos eligieron ofrendar a esos dioses de piedra, de madera, de barro, lo que sea, me cambiaron al Santo de Israel, lo que dice Dios, me están cambiando. ¿Acaso yo entonces no impartiré justicia? Por ahora el Señor nos ama, su misericordia es grande para toda la raza humana.
Y Él siempre está llamando, pero llegará el tiempo, el día de Jehová, donde se hará justicia. Llegará ese día. Por ahora el ser humano busca, va tras otros dioses, tras otras ideas, y deja a Dios en último lugar. Pero aún así Dios tiene misericordia y nos está llamando, y entonces ¿no habré de castigar estas cosas? Así como lo hizo con el pueblo de Israel, que les dio oportunidad y llegó el momento en que había que de actuar, Dios lo permitió. Y así ahora, en este tiempo, en esta generación, Dios sigue llamando, pero va a llegar ese momento donde tiene que impartir justicia. Por eso el tiempo de hacer cuentas con Dios es ahora que Él nos está llamando. Siempre menciono este versículo de Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso dice la palabra del Señor, versículo 7, dice, lea usted el versículo 7, dice, sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. O sea, ofreciste sacrificio a esos dioses. En lugar de sacrificar al único Dios verdadero, entregaste tu vida a esos dioses. Es lo que Dios les está reclamando, les está confrontando y nos confronta el día de hoy. ¿A quién tú ofreces tu sacrificio? ¿A quién tú ofreces tu vida como un sacrificio? ¿A quién tú ofreces tus dones, tus talentos? ¿A las cosas de este mundo que son temporales? ¿O a la vida eterna, a Cristo nuestro Redentor? ¿A quién tú estás ofreciendo tu vida, tu ser, tu familia? Y entonces, ahora versículo 8 dice, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste, y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que lo veías. Versículo 9, fuiste al rey con un ungüento, multiplicaste su perfume, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. Tú entregaste a tu rey, confiaste más en el hombre, y me dejaste, dice el Señor. Jehová está hablando al pueblo, a su pueblo Israel. Pero olvídese, Israel ya pasó su historia, ya pasó su tiempo. Ahora te habla a ti, a quien tú ofreces, en quien tú tiendes tu cama, tu vida, tu ser entero. Entonces el versículo 10 dice así, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Versículo 11, vamos a leer el versículo 11, está proyectado, dice, ¿y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? Dios dice, oye, a pesar de tú ni te acuerdas que hay un Dios todopoderoso, que es el que te da la vida, el que sostiene tu vida. Y dice, versículo sigue diciendo el versículo 11, ¿no he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Versículo 12, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Versículo 13 dice, cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Llega ese momento de tribulación, llega ese momento de necesidad de un Salvador, clama a tu Dios, clama a tu ídolo, a ver si Él te resuelve y te da salvación. Y dice Dios, ese ídolo será llevado por un viento, es tan frágil que será destruido. ¿Dónde quedará tu fe? La pregunta en esta mañana es, ¿en dónde estás poniendo tu fe? Tu confianza, ¿en qué fundamentas tu fe? Y dice ahí, ¿fundamentas en un ídolo, en una creencia, en una filosofía? Entonces dice Dios, todo eso será arrancado como un soplo. Pero mire,
Mas el que en mí confía, Dios está confrontando esta mañana. Te está diciendo, más que si tú confías en mí, te daré la heredad. La tierra, no la tierra esta, llena de pecado, de inmundicia, de dolor. No, una tierra renovada. Lo que está hablando aquí, una tierra renovada, mi santo monte, el trono de Dios. A eso se refiere en Apocalipsis, amplía más. Cerca de la tierra renovada, en la nueva Jerusalén, te daré espacio, te daré lugar. Por eso esta mañana pregúntate, ¿dónde quiero recibir mi herencia? La herencia de la vida eterna, la herencia de recibir, estar con Él en la nueva Jerusalén, o la herencia de la maldición por confiar, por creer más en algo pasajero, momentáneo, que se lo lleva el viento. Entonces, Dios esta mañana te confronta, nos confronta a través de su palabra. Por eso dice el versículo 14, ahí está el versículo 14, lea usted ahí y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Está hablando Dios, de mi pueblo. O sea, para el pueblo de Él, allanad. O sea, el camino está listo, está allanado. El camino es Cristo, la verdad y la vida. Versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde con el quebrantado de humilde y de espíritu, para hacer vivir en espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, dice el Señor. Yo, Jehová el Creador, puedo sanar a los quebrantados de corazón. Te encuentras quebrantado de corazón y has buscado refugio en las cosas de este mundo, no lo vas a encontrar. Puede ser momentáneo, pero un refugio eterno, un refugio duradero, Dios mismo se revela y dice aquí, yo habitaré con aquel humilde que reconoce mi corazón, que reconoce el camino y que tenga el corazón quebrantado, dispuesto a aceptar las bendiciones de Dios, que se humille delante de mí, dice el Señor, y yo entonces estaré con él, seré su Dios. Porque finalmente nos humillamos delante de Él, pues Él es el Creador. Y decimos, bueno, aquí dejo este ídolo, aquí dejo esta creencia, aquí dejo esto en quien he confiado mucho tiempo. Ahora lo dejo y quiero confiar totalmente en Dios, en Cristo. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Versículo 16, note lo que dice. Porque no contenderá para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Dios siempre, su misericordia está ahí. A veces nosotros tenemos que sufrir lo que nosotros sembramos, lo que nuestros actos cosechamos, y a veces lo que cosechamos es sufrimiento. Pero Dios está para fortalecernos. Y entonces el versículo 17, note lo que dice el versículo 17, dice, has visto sus caminos, pero le sanaré y pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Dice, has visto sus caminos. ¿Y cuál es eso? Que Él nos sana. Por eso esta mañana podamos decir, como dice el texto, veamos el camino de Dios. Veamos el camino de la vida eterna, lo que está diciendo. El camino es Cristo. Miremos a Cristo. Miremos su redención como pastor a través del estudio de su palabra. Lo que usted y yo estamos haciendo es, estamos mirando a Cristo, su palabra, su redención. Y entonces dice, y entonces lo sanaré. La consecuencia de mirar a Cristo viene la sanidad. La sanidad que tiene que ver con salvación, tiene que ver con redención.
Dios nos sana de todas nuestras dolencias espirituales, emocionales y también físicas, porque Él tiene poder de hacerlo. O sea, el resultado, mirar a Cristo, mirar el camino, viene la salvación, la sanidad que todo ser humano necesita en este mundo. Por alguien puede decir, yo tengo salud, no necesito sanidad. Claro, sanidad emocional, espiritual, ahí aunque el hombre tenga su salud al 100%, pero si todavía su corazón está lejos de Dios y siente culpa, no vive en paz, aunque tenga salud, necesita la sanidad divina del cielo, ese corazón ser transformado. Por eso dice el versículo 19, note lo que dice el versículo 19. Y esto es una promesa, dice, produciré frutos de labios, paz, paz al que esté más lejos, al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. ¿Quién sana? Jehová. Produciré paz. Por eso Jesús dijo una ocasión, mi paz os doy, mi paz os dejo. Por eso dijo en San Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Está hablando de paz, en medio de la turbulencia, paz. Yo daré paz, yo sanaré. Y aunque estés lejos, estés cercano, sanaré. No hay lugar tan lejos donde Dios no te pueda alcanzar. Él es claro aquí. Tal vez uno está cerca, pero hay alguien que esté lejos, sumido en la droga, sumido en algún pecado que lo tiene encadenado. Y dice él, estoy tan distante que yo no puedo, que es imposible que Dios llegue hasta mí. Y Dios dice, yo llego. Por eso dice el texto, yo sanaré, yo lo alcanzaré. Aunque esté lejos, yo lo sano. Jehová de los ejércitos. Aunque esté hundido, revolcado en el pecado, donde no hay solución, en la oscuridad del pozo tan profundo, yo lo alcanzo, dice Dios. Querido amigo, no te sientas tan lejos y tan vil pecador que digas que yo no tengo parte o el Señor no me puede alcanzar. Dios te alcanza. Él mismo lo está diciendo esta mañana. Te alcanza aún donde estés, aún más lejano. El Señor tiene el poder. Ahí está, créelo. Y finalmente el versículo 20 y 21 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Qué tremendo. Los impíos, jamás estarás quieto lejos de Dios. Jamás tendrás paz lejos de Dios. Como esa tormenta, esas olas que nunca está en paz. Así tenga el dinero del mundo, así tenga la posición, así tenga lo que tenga, lejos de Dios nunca tendrás paz emocional, paz espiritual, nada, ni paz física. El cuerpo se te va terminando, se te va minando, te vas enfermando. Y ahí lo dice el texto. Y en lugar de lejos de Dios de arrojar cosas buenas, lodo, dice el texto, y cieno. Ese es el detalle, esa es la gran consecuencia de estar lejos de Dios. Por eso Él dice, yo estoy cerca. Y aunque tú te encuentres lejos, yo te alcanzo. Hay esperanza para ti. Y el versículo 21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Nunca, mientras sigan en sus impiedades, haciendo cosas que deshonran el nombre de Dios y no quieren dejar sus caminos, nunca tendrán paz. Porque el único que puede dar paz es Dios. Pero tenéis que dejarte traer a los brazos del Señor, ser perdonado, ser transformado y vivir una vida que Dios, de tal forma que glorifiquemos a Dios. Palabra del Señor. Esta mañana la pregunta es, ¿a quién tú sacrificas tu vida? Dile esta mañana, quiero sacrificar mi vida a Cristo, mi Redentor. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Nos vemos en el siguiente estudio. Comparte, suscríbete al canal, no lo dejes allí y también comparte. Bendiciones.